Poco menos de 2 años, un mes de gobierno le resta a Joe Biden sin saber si aspira o no para un segundo mandato en los Estados Unidos. María Fernanda Barreto es investigadora, es articulista, es analista internacional, me acompaña desde Caracas. María, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto. Hola Juan Carlos, un gusto saludarte, ya casi dándote el feliz año. Ya casi con este fin de año que mire que nos deja muchas noticias, ¿no? ¿Será que pasa el gobierno de Joe Biden a la historia? Bueno, decía, poquito más de 2 años le queda de mandato, ¿no? ¿Será que pasa a la historia Joe Biden con el mantenimiento de las sanciones contra Cuba? Sí, es lo más probable, Juan Carlos. No hay ninguna razón objetiva para creer que Joe Biden vaya a desafiar las medidas que ha impuesto los Estados Unidos contra Cuba desde hace ya 60 años, ya dentro de poco se cumplen 61 años de que precisamente un presidente demócrata firmara este bloqueo contra Cuba, concretara ese bloqueo contra Cuba que ya había comenzado en el 60 pero que se formaliza en el 62, y que además otro presidente demócrata como Clinton promulgara esa ley Helms-Burton que terminó por agudizar ese bloqueo, y ni siquiera Biden ahorita ha podido o ha tenido la intención de retroceder las medidas últimas, más de 240 si no me equivoco, que dictó Donald Trump en 243. plena pandemia. 243 y la activación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. O sea que, tal como estaban ustedes denunciando, este bloqueo contra Cuba lo único que ha hecho a lo largo de estos 60 años es endurecerse. Saben muy bien los estadounidenses, como lo sabe cualquiera que haga una lectura de la historia, que no ha logrado el supuesto objetivo político de hacer retroceder a la revolución cubana, que lo único que ha logrado ciertamente es impedir el libre desarrollo de Cuba y violar los derechos humanos, los derechos fundamentales de los cubanos y cubanas durante 60 años. El bloqueo contra Cuba es un crimen contra la humanidad, y así tenemos Fernanda, que seguir denunciando. Mire, hay propias autoridades estadounidenses que han declarado, a ver, las sanciones, el bloqueo no cumplen con los objetivos de Estados Unidos, y todo esto haciendo referencia, por ejemplo, a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, a Irán, a Rusia, ¿no? Por ejemplo, esto lo declaraban. Ya incluso entrado el gobierno de Joe Biden, un Joe Biden que además fungía como vicepresidente de Barack Obama, otro demócrata, cuando se relajaron un poco las medidas coercitivas, las sanciones, cuando se relajó un poco el bloqueo contra Cuba. Entonces, ¿qué impide acá un cambio de postura en un gobierno también demócrata? Mira, ese relajamiento de algunas medidas que hizo Obama finalmente se compensaban con el dictar medidas contra Venezuela, con quien se sabe que la revolución cubana tiene una relación política, económica muy fuerte. Es decir, quito de un lado pero pongo en otro. Exactamente. Tú sabes que los Estados Unidos, con nuestra América y con lo que llamamos el sur global, se maneja siempre con el garrote y la zanahoria. A los demócratas les gusta más usar la zanahoria y a los republicanos el garrote, pero finalmente son las mismas políticas exteriores, y como ya dijimos, este bloqueo lo dicta Kennedy, lo firma Kennedy, después lo endurece Clinton, que ambos son gobiernos demócratas. Digamos, no hay ninguna razón ni hay antecedente histórico, de hecho, de que Estados Unidos haya retirado bloqueos. Retira algunas medidas, pero nunca, hasta ahora que sepamos, ha retirado bloqueos contra países que ha decidido bloquear. La revolución cubana no ha cedido, así que la única esperanza que yo podría tener de que los Estados Unidos retrocediera en el bloqueo, que ellos retrocedieran en ese bloqueo, es un cambio geopolítico
que hiciera realmente sentir la pérdida de poder de los Estados Unidos, sobre todo en lo económico y lo militar, que son las patas sobre las cuales se sostienen todas esas medidas coercitivas unilaterales que han dictado contra Cuba y contra otros países del sur global, los cuales tú mencionaste, como Venezuela, Nicaragua, Irán, Siria, Yemen, etcétera. María, ¿y ese cambio geopolítico podría estar cerca incluso? Porque si nos ponemos a sacar conclusiones de todo lo que ha pasado contra Estados Unidos durante esta última década, pues todo eso deja mucho que decir. Claro, realmente, primero que ciertamente hay un cambio geopolítico que está en ciernes, que es esa acta de defunción que parece que ya falta solo firmar, pero que en realidad espero que sea un proceso que se concrete en esta década, del mundo unipolar y la emergencia del mundo multipolar. Ese cambio geopolítico podría forzar retrocesos en la política interna de los Estados Unidos hacia nuestra América y hacia todo el sur global, pero en particular hacia nuestra América. Sin embargo, como lo hemos dicho en otros espacios, lo más importante no está ahora en el hecho de que los Estados Unidos decida retirar esas medidas que ha impuesto, violando el derecho internacional y violando los derechos humanos, sino que el resto de los países del mundo, sobre todo las economías más poderosas, se atrevan a desafiar y a seguir desafiando, quienes ya lo han hecho, esas medidas coercitivas unilaterales, y la solidaridad que se expresa en esas votaciones que se hacen en las Naciones Unidas pase de ser una solidaridad declarada a una solidaridad eficaz y eficiente con Cuba, que está siendo realmente azotada hace 60 años por este terrible bloqueo con el que ya nadie parece estar de acuerdo. Cada vez se repiten ya durante 3 décadas las votaciones de las Naciones Unidas, y aún para que exacto, se refleje, y aún los gobiernos más alineados votan en contra de ese bloqueo. Y que se refleje realmente en la práctica, que es lo que pide además la mayor de las Antillas. María Fernanda, qué gusto saludarla, qué gusto tenerla como siempre, muchas gracias. Gracias, y lo que merece además Cuba y su maravillosa solidaridad. Un abrazo, Juan Carlos, muy feliz año, y también felicitaciones de una vez a Cuba, que el 1 de enero cumple un año más en revolución, precisamente aún en contra de medidas tan brutales como este bloqueo. Y le estaremos dando cobertura. María, como siempre, muchas gracias, felices fiestas, hasta la próxima.